En el vídeo anterior en el que hablábamos de las experiencias cercanas a la muerte, junto con los descubrimientos que se vienen realizando desde la física cuántica, nos dábamos cuenta que nuestra existencia continúa en otra dimensión energética después de nuestra muerte, lo que llamamos nuestra muerte. Y siendo esto así, propósito de la vida, propósito de nuestra vida como seres humanos, es descubrirnos, hallarnos, encontrarnos justamente en esa realidad que ya existe mientras estamos en esta vida, en esta encarnación. No es que aparece después de nuestra muerte, ya existe aquí. Entonces de lo que se trata es de encontrarnos ahí en esa realidad que va a ser nuestra auténtica identidad, esa realidad que no tiene forma. Y por lo tanto, darnos cuenta de que, propiamente hablando, la muerte no existe. Existen los muertos, es decir, en este caso, los cuerpos muertos. Nuestro cuerpo se muere. Esos cuerpos muertos que son energía que se va a transformar. Pero la muerte en sí no existe porque la muerte no es el contrario o lo contrario a la vida. El contrario de la muerte es el nacimiento. Nacemos y morimos. Pero la vida en sí sigue en otra dimensión. Entonces, ¿de lo que se trata? ¿De qué es? Pues de despojarnos de aquello que no somos en realidad. Despojarnos de esas formas en las cuales nosotros nos identificamos. Despojarnos de todo ello para hallarnos en la auténtica realidad nuestra, que es siempre presente y que no tiene que ver con el tiempo ni con el espacio, que sí vivimos en las formas, en las encarnaciones. Porque en realidad el presente siempre está y es eterno. Y lo que nosotros vivimos en lo que llamamos el tiempo y el espacio son las distintas formas del momento presente. Entonces, despojarnos de lo que profundamente nosotros no somos y que es en realidad en lo que generalmente nos identificamos. Nosotros, a medida que avanzamos en edad, pues en la medida en que crecemos, nos vamos haciendo una imagen mental de nosotros mismos. Esa imagen mental de nosotros mismos son formas de pensamiento, formas mentales. Y si vivimos identificados con esas formas se pueden volver contra nosotros. ¿Por qué? Porque puede darse el hecho de que mi forma de pensamiento, mi idea, mi ideal, no coincide con la realidad que es. Y si nos damos cuenta es una tontería, es de tontos rebelarme contra lo que es. Entonces, cuando no coincide la realidad del presente, la realidad que estoy viviendo con mi imagen mental, entonces me desestabilizo y aparece el dolor y aparece el sufrimiento. Por ejemplo, vamos a imaginarnos, ¿no? Estamos en una fila, en una cola, en un centro comercial, en un banco, en una oficina de administración, y resulta que nosotros venimos
queriendo hacer muchas cosas durante esa mañana y al encontrarnos en la fila resulta que la fila es muy larga. Y entonces ya empezamos a quejarnos. ¿Qué fila más larga? Los de adelante qué lentos son, la persona que está ahí atendiendo, ¿por qué no se espabila un poco más? ¿Por qué no hace las cosas más rápido para que podamos salir de aquí cuanto antes? Y empiezas a ponerte nervioso o nerviosa y empiezas a estresarte. Empiezas a rebelarte contra lo que es. Y es inútil. Es lo contrario. Es mira la realidad como es y yo desde dentro cómo la quiero observar. Porque en realidad es una oportunidad para que tú aprendas algo importante en ese momento. Pero te rebelas contra ello. Te rebelas contra ello y sufres. Y estás pasando un mal rato. Y estás inquieto. O imagínate, por ejemplo, que has organizado una salida, un paseo, una excursión en una fecha determinada y llega esa fecha determinada y aparece día lluvioso. Y entonces empiezas a protestar, empiezas a inquietarte, a sentirte mal, a estresarte y realizas el día que habías programado, pero a lo largo del día, como está lloviendo, como está nublado, como no ha salido el sol, pues estás todo el tiempo de mal talante, de mal carácter, entristecido, entristecida, estresado. Te estás rebelando contra la realidad que es desde tu imagen mental y estás sufriendo. Cuando en realidad de lo que se trata es de esto es así, ¿cómo lo voy a vivir? No como lo tenía yo pensado, cambio mi imagen mental y lo veo de otra manera. ¿Cómo vamos a tratar de saborear un día de lluvia en un paseo, en una excursión? De eso se trata, ¿no? O por ejemplo, no me gusta mi físico, no me gusta mi cara, no me gusta mi carácter, mi forma de ser. Veo a otras personas con el carácter que a mí me gustaría y me da envidia. Yo quisiera ser así, como esa persona. Te rebelas desde tu formación mental, desde tu imagen mental, te rebelas contra lo que es y sufres. Cuando en realidad es observarte, verte, aceptarte y vivir tranquilo, tranquila, tal y como eres. Para esto, pues imagínate cuando estás en la fila esperando tu turno, cuando estás en el paseo, en la excursión de día lluvioso, cuando te miras al espejo y no te gustas, obsérvate desde arriba. Obsérvate desde arriba y toma distancia para observar desde fuera qué es lo que estás viendo. Para ir aprendiendo a ponerte en esa dimensión que es previa a la aparición de la forma. Obsérvate sin juzgar nada, simplemente obsérvate y observando te darás cuenta de que lo que tienes que hacer es cambiar tu forma mental por otra que se adecue a la realidad que estás viviendo en ese momento. Yo ya sé que estos son ejemplos sencillos y que hay otras situaciones que son muy amargas en la vida, son trágicas, son muy dolorosas, son, podríamos llamar así, muy injustas. Ya sé que eso es así, pero si no aprendemos en estos sencillos ejemplos, en estas sencillas cosas que nosotros vivimos en la vida, cuando nos venga lo gordo, lo grande, lo difícil de verdad, nos va a costar mucho más. Y la vida siempre te va a presentar momentos, retos, para que tú sigas aprendiendo y desde esas formas que aparecen sigas descubriendo y redescubriendo quién eres en realidad. Porque el sentido del yo no proviene de esos pensamientos, de ese campo emocional, de esas formas mentales, de todo ese tipo de formas no proviene. El sentido del yo
está en una situación mucho más profunda, que es tu propia identidad, y que desde ahí tú y yo y todos tenemos que salir a observar la realidad, las formas del momento presente, y no que esas formas del momento presente me alteren de tal manera que empiece a sufrir, empiece a estresarme y empiece a perderme. De eso se va a tratar, de encontrarnos en esa realidad de la auténtica identidad que somos cada uno de nosotros.